Otro día más en la vida de un payaso. Un día más en el autobús para contar los mismos chistes, donde todos me ignoran por la señora que solo sabe contar chismes. Voy al mercado e intentan venderme todo caro. ¿Acaso la economía ha empeorado? O quizás me están viendo la cara de payaso. Los mimos por la calle me ven pasar y a mis espaldas entre ellos se han de burlar. ¡Idiotas! Ojalá de frente tuvieran el valor para hablar. Llego a casa con el pan de cada día solo para escuchar a mi mujer quejarse de su rodilla. El chamaco que me pide un peso, que de mí ni parecido tiene el menso. Firulais es el único que me saca una sonrisa. Aquel perrito con el que sin dudas compartiría una pizza. Total, solo queda irme a la cama, a esperar que llegue el mañana. Solo el fin de semana será lo único que me haga olvidar de aquello que me daña. Solo espero esta noche no soñar con ninguna desmaquillada humana. Los payasos son raros, sus caras son raras, su comportamiento es raro, pero el temor no es algo realmente raro. Vaya, tener alguna fobia es bastante normal. Lo que también sí es raro es que la colorfobia no esté oficialmente reconocida como una fobia, lo cual es rarísimo porque para fobias absurdas sí existen nombres y reconocimiento, como por ejemplo el miedo a las palabras largas que se llama hipopotomonstroesquipedaliofobia. Es ridículo porque tiene más sentido temerle a palabras largas que a payasos. Nuestro cerebro, a pesar de saber que detrás del maquillaje y de esos chistes trillados hay un señor cuarentón o una atractiva mujer detrás de ese maquillaje de payasita, que en ambos casos son personas con una vida relativamente normal. A diferencia de otras fobias, sabemos que es un humano, que en principio solo nos quiere hacer reír. O sea, sí, los chistes son bastante malos, pero ¿por qué les temeríamos? Miren, la primera vez que los payasos me asustaron fue de pequeño cuando vi aquel lisérgico episodio del Chapulín Colorado, con todos esos payasos y esa estética rara. Y este es un perfecto ejemplo para comprender cómo demonios funciona esta fobia. Primero, si ven los comentarios de estos videos, verán que las personas tienen un mal recuerdo de este. Segundo, también hay que ver que estos payasos tienen comportamientos atípicos de un payaso. Por ejemplo, ni siquiera hablan, y su comportamiento es más exagerado de lo que se vería en la vida real. Vaya, incluso dibujan cosas en el pizarrón y estas se empiezan a mover, algo que de niño me provocó pesadillas. Tercero, el maquillaje es exagerado, y me refiero a las emociones que de por sí exageran una sonrisa o tristeza en algunos casos, pero aquí sea cual sea la emoción que tienen pintada en la cara, son estáticas e incongruentes con el comportamiento que están demostrando. Así que vistos estos elementos básicos para comprender este temor con el ejemplo que les mostré, pasemos a explicarlo punto por punto. Primero, para identificar este temor, debemos saber cuáles son los elementos que nos asustan. Para este temor, salta a la vista el maquillaje exagerado de los payasos. Vaya, sus rostros son una especie de lienzo raro pintado de blanco, donde en ella se pintan expresiones con colores bastante fuertes. Y estas expresiones son fijas, lo cual irónicamente hace que las expresiones sean inexpresivas. Entonces, como primera impresión, nuestra corteza visual primaria detecta las formas, bordes y contrastes del rostro, y luego le pasa esta información al área fusiforme facial, que es la parte del cerebro encargada de reconocer rostros humanos. O sea, la área fusiforme facial sabe cómo es un rostro, pero cuando ve la del payaso se da cuenta que no es una cara normal. Las proporciones son raras, las cejas no están donde deberían estar, la piel no parece ser piel, y al cerebro, como le gusta tanto la simetría y que las cosas tengan coherencia, le incomoda que las cosas no sean como se supone que deban ser. De hecho, anteriormente les mostré este clip del Chapulín Colorado donde todos son payasos por alguna razón, donde destaco el payaso de Rubén Aguirre. Si nos fijamos bien, quizás esté expresando un poco de tristeza, aunque pareciese más que estuviera expresando desagrado. Y cuando nuestro cerebro se da cuenta de la alteración en las expresiones faciales, no le gusta, porque desconoce las intenciones de aquel ser. Es más, hasta pudo haber sonreído y hubiera sido difícil o raro distinguirlo con ese maquillaje.
Miren, la amígdala es como una alarma de incendios, pero 100 veces más sensible, la cual podría activarse incluso hasta con un gas. En el caso de la amígdala, no sabe distinguir entre un maquillaje y una broma, lo que explica por qué cerramos los ojos cuando vemos un video de un balón dirigiéndose hacia nosotros. Antes de que puedas emitir un juicio de lo que estás viendo, tu amígdala ya está en estado de alerta y para los payasos detecta las incongruencias en el rostro. Con la ayuda de la corteza visual y el área fusiforme, cuando ve que algo parece humano pero tiene cosas que no coinciden con las humanas, ya se está asustando. Y para los que digan, che, alto guachín, que la amígdala, boludo, se preocupaba por cualquier pavada. Y sí, pero como nuestros ancestros vivían cazando animales, nuestros instintos prefieren estar preparados que averiguar si aquella cosa es peligrosa o inofensiva. El valle inquietante es un término establecido por el robotista Masahiro Mori, que no se refiere al valle del cual estamos pensando, sino más bien se refiere a aquella aversión que podemos sentir hacia aquellas cosas que, por mucho que traten de ser realistas, hay algo que no cuadra y ya nos genera temor, aversión o en algunos casos risa. Los mejores ejemplos sobre esto son los robots realistas y los muñecos de cera, que por muy realistas que intenten ser, ese algo que les falta ya te genera aversión. Y de hecho hay una parte encargada para esto que se le llama la corteza temporal superior, junto al área fusiforme que le ayuda a interpretar las expresiones que tienen. ¿Y qué tiene que ver esto con los payasos? Bueno, los payasos mantienen caras que aún son humanas, pero con alteraciones. El maquillaje que exagera emociones como alegría, tristeza o incluso a veces mezclan las dos cosas, haciendo que parezca muy raro. A ese fallo se le llama error de predicción. El cerebro esperaba ver una cara normal, pero recibió una versión distorsionada de ella, o partes incompletas. Oye, loco, ¿qué es lo que se ve ahí atrás del palo, güey? ¡Eso, güey! En cuestión de milisegundos, el hipotálamo envía señales al tronco encefálico, se libera adrenalina y norepinefrina, que para quienes no sepan, la norepinefrina es la hormona y el neurotransmisor responsables de la respuesta de la lucha o huida. Tu corazón late más rápido, tus músculos se tensan, bueno, tampoco se tensan tanto al punto que te dé la garrotera, y si la exposición dura, el hipotálamo pituitario adrenal libera cortisol, que es la hormona del estrés. Y así es, estás asustado y tu cuerpo está listo para tener que luchar o huir. Ninguna respuesta es más valiente que otra, es simplemente supervivencia. Y esto se debe a que este temor, esta incongruencia, activa más la amígdala, que etiqueta este estímulo como algo saliente, o sea, como algo importante para tu supervivencia. Y esto desata el sistema nervioso simpático, que es el responsable de la respuesta de luchar o huir. Para esta parte había escrito un párrafo enorme, pero voy a simplificar las cosas porque no es algo tan difícil de comprender sobre esta fobia. Esto de aquí es la corteza prefrontal. Es importantísima para la racionalización. Es la pieza que nos ayuda a pensar que si algo se mueve solo, probablemente fue por el viento y no por la primera cosa que se nos ocurra. Pero claro, queda al aire ese pensamiento de, oigan, pero yo conozco a alguien que si ve algo moverse solo, no piensa en el viento, sino más bien en espíritus chocarreros. Y esta es la principal diferencia entre alguien con coulorfobia y alguien quien no la tiene. La corteza prefrontal es clave para racionalizar el mundo que lo rodea, para el pensamiento lógico, tomar decisiones, planificar cosas y evitar que hagamos estupideces. Pero lo que diferencia a alguien con la fobia y a alguien quien no la tiene es que quien no tenga la fobia racionaliza que solamente es un señor cuarentón que viene a ganarse su sueldo por entretener a los demás, y que detrás de ese maquillaje es como cualquier otra persona. En cambio, una persona con esta fobia se le ve interrumpida esta racionalización por quizás malas experiencias que tuvo de niño, quizás de pequeño a esta persona le asustó algún payaso, o quizás por creencias culturales o religiosas, y eso incluye a las supersticiones. Y todo esto que alguna vez le asustó queda guardado en el hipocampo, el cual se encarga de asociar los malos recuerdos o buenos recuerdos con las emociones que se sintieron en el momento. Y así, cuando la corteza prefrontal tiene que racionalizar, estos recuerdos guardados en el hipocampo deforman la racionalización.
Entonces a una persona con colorfobia no le puedes decir que no tenga miedo porque estas personas racionalizan de otra manera. Bueno, en conclusión, porque se me está trabando la compu cada rato que estoy editando esto, no hay razón para burlarnos de la fobia de alguien más. Ya vimos que puede ser por un trauma o porque simplemente le enseñaron que los payasos son malos o aprendió que los payasos son malos. Y no hay razón para burlarnos de ello, a menos que tenga hipopótamos rasquipedalifobia, que eso sí está chistoso. Espero este video les haya servido, ya saben, darle like para mejorar el algoritmo. Y no olviden comentar cuál fue el payaso que más miedo les dio de ese capítulo del Chapulín Colorado.